Bueno, fue para mí un sueño que desgraciadamente no cuajó. Para mí era una cosa importantísima. Primero creo que aquí hacía falta un lugar donde se hiciera teatro realmente, o sea, se pusieran obras bien escogidas, se pusieran con todo lo que se necesita. Y nada, en esa época yo manejé un poco de dinero, pero era dinero nuestro y pudimos hacer algo, pero al final todo se frustró porque era una sala muy buena, el escenario era enorme, metimos ahí una cantidad de dinero que fue un error porque nosotros lo que teníamos que haber hecho era conservar ese dinero para ir pagando el alquiler y poder tener durante más tiempo el lugar, pero nos lanzamos así. Nosotros nunca habíamos sido empresarios. Ivonne es actriz y yo he sido fotógrafo, que me he dedicado a fotografiar, a hacer películas y a hacer muchas cosas con la fotografía, pero mi oficio real era fotógrafo, y sigue siendo, ¿no? Pero nos metimos en una aventura que tenía algunas cuestiones que nosotros no conocíamos. O sea, eso de ser dueño de un lugar. Bueno, tú sabes que Acuara rentamos el espacio en el 2011, un espacio que tú recordarás mejor que nadie, que estaba destruido y que lo fuimos armando poco a poco. Era un sueño muy romántico, era un teatro comunitario más que nada. Yo nunca lo entendí como un negocio y quizás por eso no se pudo lograr todo lo que se quería, aunque yo creo que de todas maneras lo que hicimos fue importante y quedó. Y de todo ese trabajo me siento muy feliz y muy... no sé si está bien que lo diga, pero en realidad me siento orgullosa de lo que logramos hasta el momento que pudimos conservar el espacio. Como diríamos, por razones ajenas a nuestra voluntad tuvimos que cerrarlo, razones económicas sobre todas las cosas, porque el teatro no da aquí para poderse mantener por sí solo. Y había un dueño que no era yo, que era el dueño del espacio, que no le importaba si nosotros todos éramos unos locos románticos que queríamos hacer teatro, que estábamos enamorados del teatro, que a mí me importaba más que la obra quedara bien y me importaba más presentarla que el número de gente que iba o que pagaba y que nada, y nos metíamos en esa empresa creando nuestro espacio, nuestro locus amenus, nuestro lugar idílico, sin pensar en las consecuencias que si no cobrábamos no se iba a poder mantener Acuara. Eso fue una de las cosas que pasó. Muchos actores llegaban con el sueño de resolver problemas económicos que no se podían resolver en una sala de teatro. O sea, yo tuve que buscarme cómo ganarme la vida, cómo mantenerme, aparte del teatro. Nunca pensé que el teatro me iba a dar para vivir. De hecho, yo nunca cobré un salario. Todo lo que entró allí fue para pagarle todo el tiempo al Señor. Lo que yo tenía que priorizar era que el dueño cobrara. Eso era todo lo que yo podía priorizar. Y a veces ensayábamos 3 meses sin que entrara un centavo y yo le daba la sala gratis a la gente para que ensayara. Yo no pedía nada. El primer arreglo que hicimos fue un arreglo malo, que se rompió y yo dejé que se rompiera, no tomé ningún tipo de consecuencias legales. Quizás eso hubiera sentado un precedente, porque mi sueño romántico no me permitía meterme en esa lucha. Me parecía un mal precedente empezar así, que si rompieron el contrato entonces ir a la corte y todas esas cosas. Me parecía entrar en algo que yo todavía no quiero entrar, que yo todavía de ninguna manera quisiera entrar.
Y hacer un teatro comunitario es difícil porque necesita de los fondos públicos. Los fondos públicos los obtuvimos una vez que hicimos una obra que Micheline Calveri y yo, una de las actrices que trabajaba con nosotros, fuimos al condado a pedir fondos y nos dieron para un grant para hacer una obra que se llama Huevos, que tocaba el tema del Mariel. Y nos dieron la cantidad mínima que se daba. En ese momento nos dijeron que nos daban esa cantidad porque nos faltaba algo que no habíamos puesto en la página, algo que todavía yo me quedo pensando en eso y hoy en día lo digo porque no tengo ya compromiso con nadie. Yo no podía pasar a la página siguiente cuando yo estaba aplicando ese grant si yo no llenaba bien esa página. O sea, el sistema no me lo permitía. Por lo tanto, no entiendo qué fue lo que pasó, no indagué, lo dejé todo así, me sentí muy decepcionada de todo el sistema, cómo funcionaba. Y no se podía hablar, estábamos presentes cuando se otorgaban los grants y podíamos escucharlo todo, pero no se podía intervenir en las decisiones, cosa que me parece todavía malísimo, porque yo en ese momento podía explicar, perdón, ¿por qué? Si yo no puedo pasar de una página a otra, tú sabes lo que es un sistema, una plataforma que tú no puedes pasar a la otra si tú no terminas de llenar. Eso es la cosa más sencilla de entender. Cualquiera que ha estado trabajando algo en internet sabe de lo que estoy hablando. Yo no podía pasar a lo siguiente. Si yo hubiera dejado esa página vacía, no hubiera podido estar ahí sentada recibiendo lo que nos dieron. ¿Por qué nos dieron esa cantidad? No sé. Yo dije, pero también es un esfuerzo que yo no puedo hacer porque yo o me dedico a pedir grant o hago teatro. Mi pasión era hacer personajes, hacer teatro. Empezamos, tú sabes, con nuestra directora Miriam Lescano, una gran directora, una gran mujer, una mujer con un conocimiento del teatro como muy pocos lo tienen. Y tuvimos esa suerte. Se hizo El Banquete Infinito de Alberto Pedro Torriente, uno de nuestros mejores dramaturgos, si no el mejor, que lamentablemente murió muy joven. Y me sentí muy contenta de ese proyecto. Después seguimos haciendo muchos más proyectos que tú los conoces, trabajando con otros directores. Trabajó Alberto Serraín, yo misma dirigí obras, pasaron por ahí montones de actores. Habían algunos de las personas que estaban en el grupo que eran como los constantes, como Carlos Alberto, Rolly, que era el técnico de luces, que ese fue otro víctima porque él no era de teatro ni era nada, él se sentaba allí y el pobre, y todo lo que hizo lo hizo por ayudarnos, como tú cuando ibas nos ayudaba a nada, porque creías en el proyecto, porque te gustaba, porque, en fin, igual, porque si Serraín y yo lo hacemos, pues somos teatristas. Y somos unos locos que sí, que amamos lo que estamos haciendo. Micheline igual. Amamos lo que estamos haciendo. Qué bueno que yo pudiera cobrar, porque yo no estoy en contra de cobrar. Qué bueno que todos los actores pudiéramos cobrar, pero la realidad es que esta ciudad está hecha sobre bases muy lamentables porque no hay un fondo para la cultura. Este no es nuestro país. Nosotros no tenemos un Ministerio de Cultura que nos da fondos y nos da lugares y nos da acceso a cosas que si no las pagamos no las tenemos. Tan sencillo como eso. Tan sencillo como eso. Entonces por eso fue un sueño casi inalcanzable. Tratábamos de escoger las mejores obras, de tener el repertorio bien seleccionado. Tratábamos de buscar a los mejores actores que podíamos. No cualquiera es actor. Yo estoy en contra de eso. Creo que no cualquiera puede pararse en un escenario actual, ni cualquiera puede pararse a dirigir. Entonces, bueno, el teatro se cayó porque, entre otras cosas, Mayito era el gran apoyo que yo tenía en el teatro. Mayito se enferma y le dejamos el Teatro Herón Jimmy para que presentara una obra. Él se portó muy bien, hizo lo que tenía que hacer, hizo lo correcto. Pero igual, o sea, se enfrentó a algo que ya yo me había enfrentado. Se enfrentó a que ensayó 3 meses y podía presentar la obra un mes, que eso es lo que daba más o menos el público de teatro, y que después no había cómo pagarlo. Y un día llegó y había un papel pegado porque el dueño nos había dicho que íbamos a la corte si no pagábamos lo que íbamos arrastrando que debíamos. Nosotros pensábamos que él un día se iba a solidarizar con nosotros y que nos iba a dar ese espacio y que íbamos a hacer teatro y soñábamos que íbamos a estar allí toda la vida. Y no, prefirió cerrarlo, lo tiene vacío, que ese teatro sea un espacio para la cultura. Yo creo que nosotros hacemos un trabajo que no nos merecemos. Yo veo que hay gente que trabaja en la televisión en programas pedestres y ganan no sé cuántos miles de dólares, salen en las revistas por las riquezas millonarias que tienen y por lo que ganan y porque y yo digo, caballero, y entonces yo estudio, trabajo, hacemos teatro en serio y no tenemos nada. Algo está muy mal, algo huele mal en Dinamarca, así, algo huele muy mal en Dinamarca. Era un lugar muy bueno donde tenía un
un lugar para actuar enorme. Además era larguísimo, tenía una cantidad de sillas. Y el escenario era profundo, era muy profundo. Sí, sí. Era de los más grandes Era de los más- de aquí de Miami. Tiene casi una cuadra de largo de la nave. Y entonces era un lugar perfecto para poner un teatro. Pero de todas maneras en Miami parece que no había todavía, y creo que todavía no hay mucho entusiasmo por ir al teatro. Yo tengo mi tesis sobre eso, pero por eso para otro Es momento. un público siempre menor, ¿no? Nunca. Muy reducido y muy marcado generacionalmente. Sí. Entonces, vaya, como negocio fue un fracaso. Como negocio fue un fracaso, pero todo tiene más de un aspecto. Aquello no fue solo un negocio. Aquello fue una experiencia y de eso, y ahí es donde yo me quiero poner. Es decir, no fue tan triste, fue intenso. No, triste no fue. Lo que es triste es no poderlo mantener. O sea, precisamente por eso nos duele no haberlo podido mantener, porque se hicieron proyectos verdaderamente importantes. O sea, y nos sentimos complacidos. Se hicieron obras del repertorio que yo nunca pensé que las íbamos a poder hacer con un nivel, con una calidad, con un diseño de luces, como en pocas salas se hacían. Nos arriesgamos a cosas que en otras salas ponen 2 o 3 luces. No estoy hablando mal de nadie en particular, pero la realidad es que no tienen recursos suficientes. Nosotros nos metimos en una inversión que teníamos, disponíamos de una cantidad de tecnología que nos facilitaban, nos hacían tener espectáculos que no solamente eran bellos, eran obras importantes del repertorio universal, porque no nos dedicamos a hacer teatro cubano. Las obras no estaban marcadas por ninguna tendencia, escogíamos la obra por su calidad, no importaba a quién le gustara o a quién no le gustara, no había ningún tipo de influencia ni política ni ideológica, sino era simplemente que el texto nos interesara, que encontráramos algo que decir con ese texto, y todo se hacía sobre el criterio de la calidad. Lo más importante era lograr calidad en lo que estábamos haciendo, y se ensayaba 3 meses o 6 meses o 2 meses o lo que fuera necesario para que ese espectáculo, cuando saliera al público, fuera respetable y fuera algo que valiera la pena presentárselo al público. Jamás hicimos concesiones. O sea, ninguno de los directores hizo concesiones de vamos a ponerlo porque tenemos que pagar la sala. No, había que pagar la sala, pero lo más importante para nosotros era hacer el proyecto con calidad. Y siempre estuvimos trabajando en ese sentido. Entonces tenemos la satisfacción de que el tiempo que estuvimos no hicimos lo que se nos presentaba para obtener dinero, hicimos lo que queríamos hacer para hacer un proyecto, y no lo voy a decir de manera pretenciosa, sino en el mejor sentido de la palabra, un proyecto de arte, por lo menos el arte que nosotros amábamos, para decirlo que no parezca pretencioso, o sea, para hacer las obras que de verdad nos interesaban hacer, o sea, no dirigirlo a un camino facilista. O sea, nos metíamos en líos donde estábamos haciendo obras, por ejemplo, de María Irene Fornés, una de las dramaturgas cubanas, latinoamericanas, cubanoamericanas, más importantes del teatro del exilio. Hicimos obras del repertorio de teatro venezolano como Cabrujas y El día que me quiera. Hicimos las obras de Alberto Pedro, que yo pienso que es uno de los grandes dramaturgos del siglo XX. Y me refiero a dramaturgos del siglo XX, no me refiero a dramaturgo cubano, sino digo dramaturgos del siglo XX. Hicimos obras de Abel González Melo también, que es otro dramaturgo muy reconocido, importante, que escribe un teatro espectacular, contemporáneo, donde los mensajes del teatro de Melo son efectivos, las obras son profundas críticas de la realidad cubana. A la misma vez los personajes son complejos. Yo tenía un personaje que realmente era un personaje episódico, secundario, no era la protagonista cuando hice la obra de Melo, Magda, y yo adoro ese personaje, aunque mi personaje por excelencia es de María Irene Fornés, Mar, que lo adoro y lo adoraré toda la vida, y agradezco el haberlo podido hacer gracias a Guara. O sea, hicimos muchos sueños realidad. No se quedó
en una frustración que tú dices, ay, hicimos un esfuerzo tremendo, pero después no pudimos hacer nada. No estuvimos ahí desde el 2011 hasta el 2016 haciendo lo que nos daba la gana, el teatro que queríamos. Eso es fabuloso. Eso es fabuloso, son unos cuantos años, sí. En ese sentido yo me sentí, y sin que nadie nos impusiera nada. Nos importaba tres pepinos lo que pasara. La prioridad era el repertorio. Okay. Viniendo como ustedes venían, de transitar los otros espacios teatrales que había en la ciudad, que por cierto se han reducido brutalmente. Sí. Pero ustedes venían, ¿no?, de colaborar en otros espacios y de realizar sus propios proyectos en otros espacios hasta Acuara. Y bueno, y después el espacio hubo que cerrarlo. ¿Cómo se inserta eso dentro de la evolución del teatro y del arte general en la ciudad? Como expresión, por ejemplo, del exilio a la comunidad cubana en Miami. Yo creo que el grupo, de alguna manera, yo creo que ahí surgió la idea de mi tesis en FIU. Yo creo que el grupo marcó en el sentido de que se unió a la idea que yo tengo de un nuevo cuerpo teatral. O sea, se hacía un teatro verdaderamente contemporáneo. No lo hice yo solamente, o sea, lo hicieron todos los actores que participaron y todos los proyectos, porque había una amplitud de proyectos, de directores, de enfoques diferentes, de experimentos. Nos atrevimos a hacer muchas cosas y nos fuimos quedando con lo que más nos interesaba, nos fuimos decantando, fuimos probando, y creo que en ese sentido marcamos, nos metimos en una mirada del teatro contemporánea y sobrepasamos la idea esa de que el teatro hay que hacerlo ya para pagar la renta del lugar. Eso lo sobrepasamos durante los años que estuvimos ahí. Claro, no teníamos suficientes recursos, ninguno de nosotros éramos ricos, pero creo que el tiempo que estuvimos cumplimos con lo que queríamos. O sea, nos podemos sentir felices de que cambiamos durante ese tiempo la visión esa de que hay que pagar el teatro y entonces hay que hacer lo que sea y montones de concesiones. No las hicimos. O sea, nos metimos a hacer el teatro que queríamos. Entonces, es como escribir 3 novelas. Tú dices calidad, no cantidad. No estamos haciendo la zafra de los 10 millones. Estamos haciendo un repertorio que quedará para la historia. Y yo creo y tengo el mejor recuerdo de la mayoría de los proyectos. Actores, además de calidad, actores que pasaron por allí, que hicieron un trabajo. Cuando hicimos Contigo Pan y Cebolla, por allí pasó Michelin Calver, Mabel Roche, Carlos Alberto Pérez, que era uno de los que estaba siempre fijo con nosotros, Alberto Sarraín dirigiendo, a ver, ¿quién más me acuerdo? Bueno, los actores de Fango, Andy Barbosa y Joelvis, no me acuerdo el apellido de Joelvis, en fin, que se lograron trabajos importantes, inclusive actores que empezaban, que no tenían una trayectoria tan larga como por ejemplo Lisette, que es una actriz con un talento, la que hizo de Lalita Fundora, que es una actriz con un talento tremendo, que estuvo bajo la dirección de Alberto Sarraín, que tuvo además Acuara como una experiencia de aprendizaje, que eso fue otra cosa. O sea, de alguna manera contribuimos a formación de actores que quizás algunos no han seguido su trayectoria, pero otros sí. Lugo trabajó con nosotros, Jorge Lugo, un director cubano que montó una obra de Caridad Beach, cualquier otro lugar menos este, que fue un proyecto también importante. Cristian Ocon, otro actor que se desarrolló, que creció como actor, que lo vimos crecer como actor de una manera extraordinaria. En fin, que yo me siento que abarcamos muchas más cosas de las que en un momento pensamos, porque pensamos hacer un repertorio, nunca una escuela. Pero de pronto salieron muchas más cosas. O sea, sin pensar hacer una escuela, hubo formación de actores, porque el teatro también se aprende en las tablas. Y creo que es una de los aprendizajes más importantes en la práctica. Me puedo hacer el propósito, pero se me va zafando, cuando viene De repente no conviene que esté dando vueltas, ¿verdad?